acompañan de modo virtual. Y continuando con nuestro seminario, vamos a vamos a conectarnos con la siguiente conferencista. Ella es la doctora Mónica Oliveira Batista Oriá, de la Universidad Federal de Ceará, Brasil. Ella tiene un postdoctorado por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es coordinadora del programa de posgrado de la Universidad Federal de Ceará, uno de los 4 mejores programas de posgrado a nivel de país. Es coordinadora del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva, coordinadora del Instituto Nacional de Ciencias y Tecnología en Simulación Clínica y Realidad Virtual. Ella nos va a desarrollar la siguiente temática, denominada Desafíos y oportunidades post-pandemia en la perspectiva de la investigación, la experiencia de la Universidad Federal de Ceará, Brasil. Me gustaría agradecer por la invitación y por la oportunidad de estar con ustedes compartiendo un poco de nuestra experiencia en la UFC. Ahí trabajo en la universidad hace ya 15 años. Hago investigaciones en el área de salud sexual y reproductiva. Soy investigadora del Consejo Nacional de Investigación a nivel de país. No tenemos conflictos de interés en esta presentación. La presentación está dividida en 3 tópicos, en 3 partes. Impacto de la pandemia en la enfermería y en la investigación. Oportunidades emergentes de la investigación en enfermería. Y vamos a compartir algo de la experiencia en Brasil de la Universidad Federal de Ceará y también del programa de posgrado en enfermería. Nosotros sabemos que la pandemia trajo grandes impactos para la enfermería, especialmente en el cambio de rol, en las responsabilidades de demandas de los profesionales de enfermería durante la pandemia. Fueron los enfermeros que cuidaron directamente los pacientes. Hicimos triaje, evaluamos los pacientes, desarrollamos protocolos de atención, evaluamos a los pacientes en toma de muestras, realizamos test diagnósticos y por estar más expuestos a esta realidad, en algunas ocasiones nos enfermamos por COVID y algunos de nuestros compañeros, de nuestros colegas enfermeros también fallecieron debido al COVID. La enfermería fue haciendo el monitoreo de esas pérdidas de compañeros, de colegas en el área de enfermería. El mayor índice de enfermedad entre los enfermeros por COVID en Brasil ocurrieron en la parte al sur de Brasil. Sin embargo, el mayor índice de óbito de nuestros compañeros fue en la región norte.
que es la región más pobre del país. La prevención y el control de enfermedades fueron también nuestra prioridad y por este motivo implementamos prácticas rigurosas de higiene, orientación de los pacientes y de sus familias sobre las medidas preventivas y autocuidado. Fue muy importante también la promoción de la educación y concientización del público, la investigación y gestión de los datos, especialmente de datos epidemiológicos, que fueron quienes hicieron el monitoreo fueron los enfermeros. En relación a la investigación en enfermería, los desafíos afrontamos varias dificultades, desafíos relacionados al acceso limitado a los recursos y financiamiento. Restricciones relacionadas a la recolección de datos y a los aspectos éticos frente a nueva realidad. De modo particular, durante el periodo de cuarentena, de distanciamiento social, con el cierre de las instituciones, se dificultó el avance de la investigación. Además de la exposición de los profesionales que necesitaban protegerse en ese periodo. Los aspectos epidemiológicos en ese periodo también cambiaron muy rápidamente. Las variantes del virus COVID, las instituciones de políticas de intervención en salud, todos esos aspectos dificultaron la adaptación de las investigaciones que se llevaban a cabo en ese periodo. Con relación a la recolección de datos de las investigaciones, hubo una adaptación, un cambio en los tipos de estudio debido a que muchas instituciones se cerraron en ese periodo. Las investigaciones cambiaron de método y fue necesario realizar investigaciones con recolección de datos online o revisiones de la literatura. Fue necesario un cambio muy rápido en la enfermería frente a este contexto. Y de ahí surge la importancia de la colaboración a nivel internacional.
y el intercambio de conocimiento entre las instituciones. Y desde ahí aparecen las oportunidades en la investigación. Se puede decir que hoy, en ese periodo post-pandemia, hay un mayor reconocimiento de nuestro rol como enfermeros, mayor reconocimiento de la profesión enfermería. Posterior a comprender mejor los desafíos que se presentaron, las oportunidades van emergiendo. Con la ampliación de las áreas de investigación, específicamente salud mental, cuidados intensivos, prevención y control de enfermedades, surgió con más fuerza la telesalud y también los cuidados a domicilio. Por haber sido una situación muy crítica, hubo la necesidad del desarrollo de protocolos y guías con base en la evidencia. Adopción de tecnologías e innovaciones en enfermería, con la teleenfermería, los aplicativos de monitoreo, el uso de plataformas de teleconsulta y otras soluciones digitales. Este nuevo contexto reflejó en la enseñanza y en la docencia, con la popularización de las plataformas digitales y de comunicación. Lo otro muy importante fue la colaboración entre instituciones a nivel nacional e internacional, generando oportunidades de investigación. También involucrando equipos multidisciplinarios. El trabajo junto con otros profesionales de otras áreas y otras instituciones. Y de modo particular en Brasil, tuvimos algunas convocatorias, algunas bases específicas para COVID. En este momento hubo una mayor inversión, aunque toda la crisis financiera generada por la crisis de la pandemia, hubo sí una gran inversión en investigaciones. Hubo una mayor participación de la comunidad académica y científica para el desarrollo de tecnologías e investigaciones para solucionar los temas relacionados al COVID-19. Presenté de modo general el contexto frente a la pandemia, pero ahora voy a especificar la experiencia a nivel nacional
de la Universidad Federal de Ceará, de la cual pertenezco, y el programa de posgrado de enfermería de la misma universidad. El Brasil desarrolló acciones estratégicas involucrando empresas privadas, el sistema único de salud que corresponde a la atención pública del país, y también la salud privada, los convenios, y la universidad. Esas cuatro instituciones juntas afrontaron el COVID-19 y sus desafíos. Aquí hay algunos puntos que traigo sobre las acciones estratégicas de las empresas, por ejemplo, que no voy a entrar en detalles. En el caso del sistema, tanto público como privado, también algunas acciones estratégicas como apertura de camas de UCE, envío de recursos económicos a los estados, compra de medicamentos hospitalarios, incluso los que compone el kit de intubación, por ejemplo, envío de equipos de protección personal para profesionales sanitarios y estrategias diversificadas de compra de vacunas que resultó en la mayor campaña de vacunación de la historia del país. En el caso de la red privada, se permitió un tratamiento adecuado a más de 1 millón de nuevos beneficiarios entre enero y diciembre de 2021 y una mayor seguridad y acceso a atención médica de calidad en el momento tan crítico. Aunque estábamos en crisis económica, no solamente sanitaria, las personas hicieron su adhesión a planes de salud por seguridad. Fue también el momento que hubo un mayor crecimiento de los planes de salud a nivel de país. Con relación a la universidad, fueron también, realizamos varias acciones como elaboración de planes de emergencia a nivel internacional, de protocolos de emergencia, capacitación de fondos para campañas dirigidas a los colectivos más vulnerables, a la población más vulnerable, haciendo trabajo de vinculación con el medio, también articulación de redes, investigación básica y experimental, que mapeó el genoma del virus, idealizó la inmunización, hubo ensayo de vacunas, colaboración con el Instituto Butantan, que es el instituto a nivel nacional referencia para la vacunación. También fue realizada divulgación de informaciones sobre la seguridad de las vacunas, bien como el desarrollo de las investigaciones a nivel socioeconómico que evaluó el impacto de la pandemia en los ingresos familiares. También se realizó investigaciones a nivel educativo que mide los retrasos en el aprendizaje de los estudiantes por el periodo de paralización de las clases, periodo de cuarentena, periodo de clase online. Además, se produjo, hubo una producción enormemente de alcohol gel y otros protectores para disminuir la transmisión por COVID.
Também implementação de programa de inclusão digital que habilitou as atividades acadêmicas à distância. También se puede citar una mejora de la comunicación con la sociedad, con el desarrollo de materiales educativos, campañas de lucha contra el negacionismo y fake news, que hubo bastante fake news en ese periodo pandémico. También se realizó varios cursos y talleres diversos también con la comunidad. Pasando a hablar sobre la enfermería de modo particular, sabemos que la enfermería, la mayor parte de la enfermería es de la población femenina, son mujeres, y a su vez las mujeres sufrieron mayor impacto ante el confinamiento. De modo particular, porque necesitaba conciliar varias actividades como el trabajo académico, la rutina con los hijos, por ejemplo, la rutina de la casa, lo que generó una gran sobrecarga física y mental. Y de esa manera se notó también una caída en la producción académica. También angustia psíquica, culpa y agotamiento. Y lo que la literatura demuestra es que el grupo que más sufrió, se vio afectado, fueron mujeres negras con o sin hijos y mujeres blancas con hijos. En Brasil tenemos un grupo que trabaja justo mujeres investigadoras que han incentivado cambios en estos roles desarrollados por las mujeres. Llámase Piracy in Science. El grupo revela que aunque el trabajo remoto también se puede identificar desigualdades de género. Una vez que la mujer, además del trabajo académico, necesita conciliar el trabajo doméstico. Y ahí se nota también todavía la desigualdad de género entre hombre y mujer. Los impactos de la pandemia no solamente afectó los años anteriores durante ese periodo de crisis sanitaria, pero también afecta y seguirá afectando el futuro. Una vez que, bueno, hablando de lo positivo que nos dejó la pandemia, la tecnología y la comunicación, las plataformas virtuales y todo lo que se generó en ese periodo vinieron para quedarse. Cambiando un poco de tema, en ese periodo también con mayor reconocimiento del trabajo de enfermería por la pandemia, también en Brasil una victoria a nivel nacional fue que estableció un valor mínimo del sueldo del enfermero, que toda institución debería pagar un determinado valor que no podría ser menor que ese valor establecido a nivel nacional. Y fue una victoria de una lucha que ya llevaba 30 años.
Aunque el piso salarial, el piso del sueldo, que es como se llama, todavía está en trámites, pero ya tenemos la aprobación del actual presidente. Otra victoria para los enfermeros brasileños y de modo particular para todas las mujeres investigadoras fue la inclusión de nuestra licencia maternidad en nuestro currículo a nivel de Consejo Nacional de Investigaciones, el CNPq. Es una manera de justificar que en ese periodo de la licencia maternidad, obviamente mi producción disminuye, pero ese punto no impacta en mi evaluación como investigador académico a nivel nacional, porque estaba en licencia maternidad. Y también en las convocatorias con bases para la investigación, también se considera si la mujer que está postulando a determinada convocatoria con determinado proyecto estaba o no en licencia maternidad, para considerar que en ese periodo obviamente la mujer estaba con una baja productividad académica, pero no de trabajo como mujer. Partiendo para la Universidad Federal de Ceará, la universidad, la UFC, participó de convenios tanto con instituciones públicas como privadas para el desarrollo de una tecnología llamada capacete casco elmo, y reemplazaba la técnica tradicional de intubación de paciente, una tecnología de menor costo y menos invasiva para el paciente, y que durante la pandemia salvó muchas personas que estaban con complicaciones respiratorias en las UCI. Bueno, además de la creación del EUMO, que salvó varias vidas en ese periodo de pandemia, con esa nueva tecnología para intubación, también se realizó varias otras investigaciones relacionadas a la pandemia COVID. Como estudios a nivel epidemiológico, también relacionados a vacunación, ¿no? Ahí se citan algunos, efectividad del acceso, atención clínica y acompañamiento de las personas con COVID y otras síndromes respiratorias agudas. También otra investigación que se cita, el panorama del COVID en el nordeste brasileño, características demográficas y clínicas de niños y adolescentes, y control y monitoreo de madres y recién nacidos sospechosos y confirmados para COVID-19. Estas investigaciones fueron desarrolladas de manera específica por el programa de enfermería de la universidad.
Nuestro programa de posgrado cambiamos la manera como impartir las clases, que pasaron a ser online, a distancia. Obviamente, como ya fue comentado, también los cambios en la metodología de investigación. Y también, obviamente, una adaptación en el cronograma para postergar las defensas de disertaciones de tesis de magíster y doctorado, considerando una mayor lentitud en el proceso investigativo en ese periodo. ¿Y qué necesitamos todavía ahora en ese periodo post-pandemia? Necesitamos crear políticas que consideren las madres académicas en ese periodo. También necesitamos de mayor financiamiento de acciones que puedan abordar las temáticas relacionadas a diversidad de género en la academia, ¿no? En la docencia académica. También necesitamos todavía a nivel de universidad, las agencias de financiamiento deben considerar la creación de programas de subvención diseñados en torno a las realidades de los académicos y de sus familias que sufrieron cambios, obviamente, post pandemia, y recuperar indicadores económicos, educativos y de salud para alcanzar las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora voy a presentar un poco de la Universidad Federal de Ceará en números. La UFC, la Universidad Federal de Ceará, es una de las mejores instituciones públicas de enseñanza superior en el país, con más de 2.000 profesores, docentes. Siendo que más de 80% de estos son doctores. Cuanto a las personas que nos apoyan, los técnicos administrativos son más de 3.000. Tenemos 126 cursos de graduación, de grado. Y hasta hoy la universidad ya fueron más de 100.000 personas que se titularon por la Universidad Federal de Ceará. Actualmente tenemos más de 30.000 estudiantes matriculados. En el posgrado somos más de 6.000 estudiantes. Tenemos 51 cursos de doctorado, 82 magísteres y 20 especializaciones. La UFC a nivel de país obtuvo nota 7 en 6 cursos suyos, considerando que la nota 7 es la nota máxima, y nota 6 en otros 9 cursos de grado, y ocupa el primer lugar en el nordeste, en el norte y centro-oeste, el primer lugar en la evaluación de la CAPES, que es el organismo a nivel nacional que evalúa los programas de posgrado. Tenemos más de 200 grupos de investigación
y ahí obviamente distribuidos en diferentes áreas del conocimiento. Y también estudiantes que tienen beca para desarrollar sus investigaciones en sus doctorados, en su magíster, y además también proyectos que son financiados a nivel de país. Nuestros convenios internacionales nosotros tenemos 188 convenios internacionales con diferentes países. Y solamente en el último año se celebró, de todos los convenios, se celebró 41 convenios con instituciones internacionales. Y 24 instituciones federales participan de un programa llamado PRINT, que como viabiliza y facilita los convenios internacionales, y la Universidad Federal es una de las que recibe ese financiamiento a nivel de CAPES, que lo organiza a nivel nacional, como ya fue hablado, que evalúa los posgrados. De nuestros estudiantes, más de 217 realizaron intercambios en el exterior entre los años de 2019 y 2022. Aunque todo el periodo de pandemia, pero fue posible facilitar el intercambio de estudiantes y enviarlos al exterior. Y tenemos a nuestra vez, tenemos 220 estudiantes que son extranjeros, que están matriculados, están cursando diferentes carreras en la universidad. También nosotros tenemos la enseñanza de diferentes idiomas. Tenemos las casas de cultura extranjera. Y recibe estudiantes del exterior para enseñar portugués, si alguien se interesa. Y para enseñarnos otros idiomas, para de ahí ir al exterior hacia algún intercambio. Hay toda esa facilidad a nivel de institución. Estos son los cursos que ofrecemos a la comunidad, no solamente a la comunidad académica, ¿no? Cursos de alemán, británico, de francés, de lengua hispana, italiano y obviamente de lengua portuguesa. Puede hacer cursos en las casas de cultura, los estudiantes, los profesores, los técnicos, los administrativos, todas las personas que componen la universidad. Tenemos nuestro propio hospital, o hospital clínico universitario. Y tenemos nuestra propia maternidad, nuestra maternidad universitaria o maternidad escuela. Y ofrecemos la atención a las personas, haciendo esta vinculación con el medio, ofreciendo atención gratuita a más de 262.000 personas, con más de 1 millón de exámenes en diferentes áreas.
Ofrecemos también diferentes atenciones a la comunidad, a las personas, a la población, atención odontológica, también farmacia, atención, asistencia farmacéutica, telesalud, que hubo crecimiento de la telesalud en ese periodo de pandemia, como ya fue comentado. También existen núcleos de desarrollo al niño. También clínica de psicología en la ciudad de Fortaleza, que está vinculada a la universidad y que ofrece atención gratuita. Servicio de psicología aplicada, que está en una otra ciudad, pero también vinculada a la universidad. Y también núcleos de problemas del rostro, también a nivel que quizá necesite alguna intervención quirúrgica. Estamos muy bien destacados en algunos rankings a nivel internacional. Obtuvimos a nivel de institución nota 5, que es la nota máxima a nivel de MEC, que es el Ministerio de Educación a nivel nacional. En la evaluación de la SAIMAGO, estamos entre las 22, la UFC está entre las 22 universidades con mejor desempeño en el mundo. Somos el top 20 entre las universidades federales. Time Higher Education. Y a nivel nacional, a nivel mundial, también estamos en el ranking 17 de las universidades brasileñas. Y en el séptimo lugar, entre las universidades más emprendedoras a nivel de país. Estos son nuestros docentes, todos enfermeros. Es a excepción del profesor, el último profesor custodio que es filósofo, pero que también parte de nuestro cuerpo académico. Todos estos que tienen como un destaque en rojo son profesores que son considerados de productividad a nivel de Consejo Nacional de Investigación. Y tiene líneas de investigación activa dentro del programa de posgrado. Y ahora voy a presentar un video que realiza como una síntesis de todo el desarrollo de la historia, del desarrollo de nuestro posgrado a nivel institucional.
Bueno, para finalizar la presentación, me gustaría dejar un mensaje para ustedes. La pandemia del COVID-19 nos dejó consecuencias enormes. Pero también nos dejó grandes oportunidades para abrir, para la abertura de las investigaciones en enfermería. Somos responsables por seguir avanzando, buscando soluciones innovadoras e ir más allá de las fronteras para afrontar los futuros desafíos. Nuestro compromiso es con la ciencia y la salud de la población, nos impulsan a ir más allá y superar los obstáculos, buscar respuestas y generar un impacto positivo. La investigación en enfermería fue y seguirá siendo una luz de esperanza, guiando las mejores prácticas de cuidado en salud para la promoción de la equidad y la creación de un futuro más sano. Tengo toda la seguridad que juntos tenemos la capacidad de alcanzar esta meta. Que nuestras investigaciones sean una fuente de luz en tiempos de incertidumbres y guía para nuestras acciones. El futuro de las investigaciones en enfermería es promisor y juntos somos capaces de moldearlo para el beneficio de todos. Que podamos trabajar juntos, compartiendo conocimiento y haciendo la diferencia en el mundo. El mundo está mirándonos como a nosotros enfermeros. Y tenemos todo el poder de cambiar la realidad. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño espacio para que la profesora Mónica se presente, porque todo fue tan rápido. Aquí quien habla es una mera traductora, pero la voz de la profesora Mónica es mucho más hermosa de lo que la mía. Entonces, doy que ella pueda abrir su Teams, su micrófono en Teams. Pode abrir o seu microfone, professora Mônica, para que possa se apresentar através do Teams, porque foi tudo tão rápido. Eu gostaria de agradecer ao convite e me colocar à disposição para as perguntas que possam surgir. Estou à disposição. Está abierta as perguntas. Entonces invitamos a la audiencia y a quienes nos acompañan en el modo virtual, si es que tienen alguna consulta para la doctora Mónica. Bien, no tenemos preguntas, así que agradecemos la presentación de la doctora Mónica Oliveira y nos preparamos para iniciar una nueva presentación. Y antes vamos a dar un aplauso afectuoso y agradecer esta presentación.
Gracias, doctora Mônica. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, por estar aqui com vocês. Será hasta una nueva oportunidad entonces. Bien, continuando con nuestro seminario internacional de investigación, vamos a desarrollar la siguiente temática denominada Nacer prematuro en pandemia y hace la siguiente pregunta: ¿cuáles son las implicancias en el neurodesarrollo? Quien expondrá es la señora Janet Páez Videla. Ella es docente de la Universidad Católica del Maule y tiene un diplomado en neurociencias. ¿Me escuchan? Hola. Hola. ¿Ahora me escuchan? Está en verde. Ahora sí, ahí está. Bueno, buenas tardes ya, porque ya es cerca del mediodía. Para hacer rápidamente empezar la charla, para no demorarnos tanto, esta es una parte de una investigación que he realizado mucho mayor, ¿sí? Que es sobre los cuidados que reciben los niños nacidos de forma prematura por parte de enfermería, ¿sí? Y en este caso, cuando estuve haciendo mi investigación, justo nos tocó el periodo de pandemia, entonces con lo cual ahí salieron nuevos resultados en los cuales no era el objetivo principal, sí, pero sí fueron resultados que llamaron mucho la atención y son implicancias que uno va a ver ahora a lo largo de la explicación que voy a dar. Sí, entonces, nacer prematuro en pandemia, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Obviamente, no tenemos todavía certeza de las consecuencias a largo plazo, sí, ya que esto es una parte como una parte muy determinada en el cual se vieron las que hay a corto plazo. Por eso luego sería importante cómo seguir este tipo de estudios. Bien, pero antes que nada, para aclarar qué es un niño que nace de forma prematura, ¿sí? Un niño que nace de forma prematura es aquel que nace antes de las 37 semanas de edad gestacional. Sí, sabemos que un embarazo de término es luego de las 37 y hasta las 40 semanas, 42 cuando ya son post-término, pero todo niño que nace antes de las 37 semanas es denominado un niño prematuro. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que también que a menor edad gestacional de nacimiento van a haber diferentes tipos de consecuencias que puede tener este niño. Sí, para tener un poco en claro más o menos cuántos niños nacen en el año a nivel mundial. En el 2020, sí, en pandemia nacieron 13,4 millones de niños prematuros. La tasa mundial de nacimientos prematuros durante la pandemia disminuyó, ¿sí? En la parte prepandemia había una tasa de nacimientos entre el 5 al 18%, 5% en los países desarrollados y 18% es en los países en vías de desarrollo. Y esta tasa disminuyó en la pandemia, ¿sí? De 4 al 16%, ¿sí? Estuvo entre 1 a 2 puntos menos de tasa de prematuridad. Sin embargo, en Chile, esta tasa aumentó, ¿sí? Durante la pandemia hubo mayores nacimientos prematuros. Sí, en el 2019 había un 8,5%, mientras que entre el 2021 y 2022 la tasa de nacimientos prematuros fue del 9,5%. Esto conlleva a que tenemos que saber que la prematurez va a ser la segunda causa de morbimortalidad y de morbilidad en menores de 5 años, sí, sobre todo en Chile, siendo esta un problema de salud, sí, de salud pública, porque vamos a tener niños con diferentes discapacidades en la cual va a necesitar tener un tratamiento tanto a corto como a largo plazo. Bien, pero ¿qué significa nacer prematuro? Sí, como había dicho anteriormente, nacer a una menor edad gestacional va a conllevar diferentes tipos de morbilidades, ¿sí? Como deficiencias motoras, deficiencias en el desarrollo cognitivo, ¿sí? Bajo rendimiento académico, y eso puede verse a largo plazo como trastornos del comportamiento. Y acá lo que yo presento es una resonancia magnética cerebral para que tengamos en cuenta cómo es un cerebro de un bebé que tiene 28 semanas de gestación y cómo es un cerebro de un recién nacido de término.
¿sí? Ahí nosotros vemos que tiene como diferentes pliegues y circunvalaciones de la corteza. Y eso es la corteza exterior del cerebro. Si nosotros vemos que un recién nacido nace de 28 semanas y su cerebro es un poco más liso y no tiene todas esas circunvalaciones, el ambiente en el cual ese niño va a estar expuesto no va a poder generar de forma satisfactoria si nosotros como enfermeros de neonatología no lo cuidamos y ayudamos que su cerebro se desarrolle y pueda generar un desarrollo anatómico normal, ¿sí? Con lo cual, la función, ¿sí?, que tiene todo el servicio de neonatología, pero sobre todo los enfermeros en neonatología, es que existen diferentes modelos de cuidados de desarrollo. ¿Sí? Estos modelos de cuidados van a hacer que hayan estrategias para que nosotros podamos cuidar este cerebro de este recién nacido prematuro y fomentar, ¿sí?, que este cerebro logre ser lo más parecido posible a un cerebro de un recién nacido de término. Bien, con lo cual yo tenía una pregunta de investigación, ¿sí? Y la pregunta era, ¿qué tipos de cuidado brinda un equipo de enfermería, ¿sí?, de una neonatología de la región del Maule? Fue una investigación que se realizó en relación a mi magíster en enfermería y en el cual yo quería saber qué tipos de cuidados se realizaban, ¿sí?, en esta región, porque hay diferentes tipos de cuidado y va a depender también de las diferentes regiones en el cual esté inserta la neonatología. En base a eso, había diferentes tipos de objetivos. Sí, mi objetivo principal era tener un modelo de enfermería que esté relacionado con la neonatología y en base a eso comparar cuáles eran los cuidados que se brindaban. Pero antes que nada, tenemos que saber qué es un desarrollo neurocognitivo, ¿sí? El desarrollo neurocognitivo es un proceso que todas las personas tenemos en el cual se van adquiriendo diferentes habilidades. Lo que tiene ese desarrollo neurocognitivo es que la mayor influencia la genera el ambiente. ¿Sí? Si nosotros estamos ante un ambiente adverso, ese desarrollo cognitivo no va a ser igual que un desarrollo de un niño, ¿sí?, de una persona que tiene un ambiente más favorecedor. Para esto van a existir diferentes estrategias neuroprotectoras, ¿sí?, que van a promover el desarrollo normal de este cerebro, ¿sí? Y estas estrategias neuroprotectoras no son solamente relacionadas a las que uno puede brindar a un recién nacido prematuro, sino también estas estrategias neuroprotectoras se dan también en las personas adultas que tienen algún tipo de lesión cerebral. Nosotros sabemos que nuestro cerebro tiene plasticidad cerebral y esa plasticidad le da la función de que si hay algún tipo de problema anatómico, ¿sí?, si tienen algún tipo de lesión, algún tipo de muerte celular neuronal, esa muerte celular neuronal se puede reparar de alguna forma, siempre y cuando haya estrategias neuroprotectoras que ayuden a promover esa restauración o también lo que pasa en los neonatos, que ayuden a prevenir que se genere esta lesión, ¿sí? Bien, eso en relación a lo que es el desarrollo neurocognitivo y también a lo que son las estrategias neuroprotectoras. Pero nosotros debemos saber que, como les había mostrado anteriormente en la diapositiva, como es un cerebro de 28 semanas y un cerebro de un recién nacido de término, ¿sí?, esas circunvalaciones y todo eso que se genera en el cerebro se genera en un ambiente térmico neutro, sí, obviamente cuando un feto está intraútero está a una temperatura constante, ¿sí?, está aislado de los ruidos y aislado de la luz. En cambio, cuando nace un recién nacido prematuro, se va a encontrar en un ambiente hostil, donde hay mucha luz, donde hay cambios bruscos de temperatura, donde está expuesto al dolor. Sí, el dolor no está expuesto a un feto intraútero. Entonces, esta hiperestimulación que se produce a favor de la supervivencia, ¿sí? Nosotros queremos saber también que las neonatologías, lo que ha evolucionado y la medicina que ha evolucionado, está a favor, ¿sí?, de la supervivencia de estos niños. Antes era imposible pensar que un recién nacido de 23 o 24 semanas pudiera sobrevivir. Ahora sobreviven. Ahora nuestro foco está no en la supervivencia, sino que esa supervivencia sea una supervivencia no arrastrada a secuelas, con una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué genera la hiperestimulación muchas veces producida en la neonatología? A corto plazo, desestabilidad fisiológica, ¿sí? Pero a largo plazo puede producir alteraciones permanentes, ¿sí? Hay una alteración de la percepción del dolor,
puede haber cambios emocionales, trastornos del aprendizaje, y los trastornos cognitivos son las discapacidades más comunes que pueden encontrarse en niños que han nacido de forma prematura. Sin embargo, los cuidados que promueven el desarrollo neurocognitivo van a ayudar a que estas alteraciones permanentes se disminuyan o hasta que puedan evitarse, ¿sí? Y esto nosotros como enfermeros de neonatología somos los agentes más importantes en el cuidado, porque somos quienes estamos todo el tiempo en contacto con este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, en el cual mi marco teórico que utilicé en esta investigación, el modelo de atención integral de desarrollo neonatal, que es de la enfermera Leslie Altimer, ¿sí? Que es estadounidense, como marco filosófico para el análisis de datos utilicé a Max van Manen. Este modelo, ¿sí? Que habla Altimer, dice que un recién nacido prematuro no va a estar solo, es una diada. Siempre tiene que estar la familia, y ella lo hizo su modelo en relación a la flor de loto, que tiene en los pétalos diferentes estrategias que uno debe tener en cuenta para el cuidado del prematuro. En el centro va a estar el ambiente curativo, en el cual el eje central, si ustedes ven, no es solamente el neonato, sino que está el neonato y su madre o su cuidador primario, y en base a eso vamos a tener en cuenta los cuidados del tacto, del olfato, del gusto, la audición y la luz también. Ahí hay los diferentes estímulos externos que uno debe cuidar para generar un ambiente curativo. Sí, crear una sociedad de cuidados con las familias, que esto es muy importante, la posición, el posicionamiento y la manipulación, porque recuerden que ese recién nacido prematuro va a estar expuesto a una gravedad. Ellos en el intraútero están flotando, por así decirlo, en un ambiente cálido, sí, protegido. En cambio, cuando nacen, nosotros lo vamos a tener dentro de una incubadora en el cual ellos no van a poder lograr esa posición de flexión natural que tienen los recién nacidos de término cuando nacen, que uno ve que está, a veces se hacen como bolito y siempre van hacia la línea media. Eso no lo tiene el recién nacido prematuro. Y nosotros como enfermeros debemos ayudar a que se genere ese posicionamiento neutral. Optimizar la nutrición, porque es necesario que haya una lactancia materna, ¿sí? Proteger la integridad de la piel, minimizar el estrés y el dolor y proteger el sueño. ¿Sí? Estas son todas estrategias que cada una tiene diferentes directrices en las cuales va a fomentar que haya un ambiente curativo siempre en relación con la diada, no solamente con el niño. Como metodología de la investigación fue una investigación cualitativa fenomenológica, ¿sí? La población fueron enfermeras y enfermeros y técnicos en enfermerías que trabajaban en una neonatología de la región del Maule, debido a que fue durante la pandemia. Lo que hicimos fue entrevistas, pero virtuales, ¿sí? Entrevistas a través de Microsoft Teams. Realicé 12 entrevistas individuales a diferentes enfermeros y técnicos en enfermería, 6 enfermeros, 6 técnicos en enfermería, y 8 participantes estuvieron repartidos en 2 focus group. ¿Sí? La idea de realizar entrevistas individuales, y no solo a enfermeros, sino también al equipo de técnicos en enfermería, era porque obviamente nosotros tenemos que actuar en conjunto para cuidar a ese paciente. Y si hay una discordancia entre el cuidado que lo brindamos nosotros como enfermero y el cuidado que brinda el técnico en enfermería, ahí hay que realizar diferentes protocolos y estrategias para que todos vayan en la misma concordancia y pueda haber una continuidad del cuidado. Por eso fue la idea de que poder entrevistar a los 2 tipos de estamentos, por así decirlo, que conforman el equipo de enfermería, y los grupos focales era para triangular la información. ¿Sí? Entonces, como había dicho, esta es una investigación un poco más grande, y lo que voy a exponer ahora son el tema relacionado con los resultados respecto al impacto en la pandemia, que eso llamó mucho mi atención porque no era el objetivo central de la investigación, sino era otro objetivo que estaba relacionado más con los cuidados que brinda el personal de enfermería de forma general. Entonces, ¿qué resultados se obtuvieron respecto al impacto de la pandemia en el cuidado centrado en el desarrollo? Sí, va a haber, obviamente, como todos saben, se disminuyeron, hasta no había visitas, no podían ingresar los padres a ver a sus recién nacidos. Es más, muchas veces las mamás conocieron a sus hijos meses después, cuando le daban el alta, ¿sí?
Entonces, hubo una dificultad para integrar a los padres en el cuidado y hubo un sufrimiento en el niño. Sí, las entrevistadas decían que se perdió eso de la mamá canguro que fomentaba el apego. Sí, hubo una pérdida del apego de la mamá canguro, que obviamente hay muchos estudios que dicen que el método de madre canguro ha ayudado sobre todo en países subdesarrollados en el cual no tienen incubadoras, no tienen cantidad de incubadoras, entonces ahí las madres realizan la madre canguro y eso favorece al neurodesarrollo, favorece al control de la temperatura corporal, ¿sí? Favorece la estabilidad hemodinámica, con lo cual esto se perdió. No podían realizar madre canguro. Cuando estuve realizando las entrevistas, habían empezado a retomar las visitas, pero estas visitas eran 2 o 3 días a la semana y solamente duraba 1 hora. Para que se pueda generar un método madre canguro, como mínimo el bebé debe estar entre 40 y 60 minutos sobre la piel de la madre, el padre o el cuidador primario, si no, no funciona, porque si no, nosotros desestabilizamos mucho más al paciente. Nosotros debemos lograr que ese recién nacido prematuro se coloque encima del contacto piel a piel, logre una estabilidad, esa estabilidad se mantenga y después volverlo a colocar en la incubadora. Si nosotros lo hacemos en 15 minutos, lo único que vamos a lograr es generar mayor estrés a ese recién nacido y a esa mamá. Entonces no era posible, debido a que tenían tan poco tiempo, las enfermeras estaban incapacitadas de poder lograr este tipo de cuidados de madre canguro. Por otro lado, acá otra participante dice, el cambio más importante, que también hablan del apego, ¿sí? Dicen que afectó enormemente. Los papás no podían ingresar a ver a sus hijos. Imagínense que para los enfermeros, para el equipo de enfermería, fue muy doloroso ver eso. Imagínense lo doloroso que habría sido para esos padres no poder estar en contacto con sus hijos, sobre todo hijos en los cuales muchas veces había pasado en este estudio, en este lugar donde lo hice, no, pero viendo otros artículos que habían fallecido recién nacidos prematuros y sus padres no pudieron verlos. Los vieron ya cuando ya estaban fallecidos, nunca los pudieron ver vivos. Y eso era debido a al no ingreso de los padres a la neonatología. ¿Sí? Por otro lado, acá en la observación habían dicho hay una mayor cantidad de niños desorganizados. De eso hablábamos también al principio de la presentación, en el cual decía que uno debe organizar a los niños, colocarlos en línea media, contenerlos, y muchas veces los padres son los que mayormente ayudan a esta organización de los niños. Sí, porque al colocarlo en contacto, por ejemplo, piel a piel con la madre, ahí el niño recuerda cuando estaba intraútero los latidos del corazón de la madre. Entonces tiene una estabilidad más fisiológica y tiene un recuerdo de lo que era intraútero y eso ayuda, pero al no tener eso, al estar todo el tiempo dentro de la incubadora y obviamente el personal era mucho menor, no es lo mismo uno estar en la neo y tener a los papás como ayuda, porque en realidad los padres son nuestra ayuda en una neonatología. ¿Sí? No es una visita, es un agente más que cuida ese recién nacido prematuro, en el cual los padres están las 24 horas al lado de su hijo y si lo ven llorar, le alcanzan el chupete, lo acarician, le hablan, lo tocan y ayuda a su organización. Pero imagínense que en una neo en el cual no pueden ingresar los padres y en el cual el personal no da abasto con la cantidad de pacientes, no va a haber nadie que consuele ese recién nacido prematuro si se encuentra en un periodo de estrés o si está llorando. ¿Sí? Con lo cual eso generó que haya una mayor desorganización de esos niños prematuros, costaba mucho más contenerlo, ¿sí? Y cuando uno los contiene, cuesta que mantengan esa contención. También lo que han encontrado que hubo muchas dificultades en la alimentación por succión, debido a que no podían ingresar las madres, ha aumentado el trastorno de succión-deglución. En ese momento me habían dicho que tenían 12 pacientes en la parte intermedia en el cual estaban esperando el alta para estaban esperando el aumento ponderal de peso o algunos ya tenían su peso para el alta pero no sabían succionar. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque no lograban que ingresen las madres el periodo necesario, no servía 3 veces a la semana, 1 hora para poder fomentar la succión de la lactancia materna, para fomentar el apego en cómo la madre debe alimentar a ese recién nacido prematuro, con lo cual no había tanta oportunidad para que el bebé se acople de forma temprana al pecho, ¿sí? La pérdida del contacto con sus padres, ellas creían firmemente que había influido en que habían tantos niños con trastorno de succión-deglución. Ellos me decían que de 12 pacientes que estaban,
10 tenían trastorno de succión deglución y tenían casi el peso que es necesario para el alta, pero no se podían ir de alta porque no podían succionar de forma efectiva. Con lo cual, viendo esos resultados que hemos visto en relación a por qué no, o el no ingreso de los padres, ¿sí?, a la neonatología y las consecuencias que puede tener a corto plazo, ¿sí?, porque a largo plazo todavía no las sabemos. Y había una pérdida de cuidados relacionados a la integración de la familia, obviamente, ¿sí? Había una disminución o ausencia de la lactancia materna, porque ahí hay que tener en cuenta también que cuando una madre no puede tener en contacto piel a piel a su hijo y no tiene una estimulación con su hijo o hija y solo tiene la estimulación con el sacaleche, por ejemplo, va a disminuir la lactancia materna. Sí, no va a ser lo mismo que una madre que coloca en contacto piel a piel a su bebé, que después va cada 3 horas al lactario, porque eso también, si los padres si las madres sobre todo no podían ir todo el tiempo al hospital, al lactario, a sacarse leche, solamente iban 3 veces a la semana, 1 hora, tampoco fomentaba a que haya ese ejercicio de sacarse leche y ayudar a que aumente la lactancia materna, porque pensemos que hay muchas mamás que no tienen tal vez la estabilidad económica para comprarse un sacaleche, para comprarse las cosas necesarias para sacarse leche en su casa, ¿sí? Solamente disponían del lactario del hospital. También la sobrecarga de trabajo del enfermero y enfermera y el TENS, ¿sí? No daban abasto ellos para poder ayudar y contener a todos esos recién nacidos, ¿sí? Entonces, todos esos aristas fueron en detrimento del cuidado y neurodesarrollo de los niños prematuros, ¿sí? El equipo de enfermería expresa que debido a la ausencia de los padres hubo un aumento de la desorganización de estos niños prematuros, una dificultad para un apego adecuado, el cual es tan importante en esta etapa temprana, ¿sí? Y una evolución más lenta en comparación con los niños que habían nacido antes de la pandemia, ¿sí? En los diferentes relatos también se evidenció que había una influencia negativa en no generar un espacio de asociación con la familia respecto de la evolución de estos niños prematuros. La prohibición o la limitación del ingreso a los padres a las unidades de neonatología, ¿sí?, fueron criticados igualmente cuando comenzaron este aislamiento tanto a nivel de población, pero también el aislamiento que hubo de los pacientes que se encontraban hospitalizados en el momento de la pandemia que no estaban relacionados con el COVID, ¿sí? Porque uno entiende que se aíslen a pacientes que eran COVID positivo, pero estos recién nacidos prematuros no tenían COVID positivo, ¿sí? Y es más, ahí más adelante voy a mostrar, hay estudios que decían que las consecuencias de que no ingresen los padres a la neonatología iban a ser mucho mayores que si ese recién nacido prematuro se contagiaba de COVID, ¿sí? Entonces, las recomendaciones se critican la estandarización de medidas sanitarias en cuanto a la prohibición de visitas en establecimientos hospitalarios, ¿sí? Y las consecuencias que puede traer en dicho futuro la prohibición dicha, ¿sí? La interrupción de las visitas en las unidades de neonatología han generado una ganancia ponderal lenta y dificultosa, ¿sí? Una alteración del tipo de alimentación, que ahí habla no solamente de los trastornos de succión de deglución que hablábamos, sino también de lo temprano que estos niños prematuros comenzaban con leche de fórmula debido a que no había lactancia, no había leche humana en la cual ellos podrían recibir, ¿sí? Y todo eso generaba un aumento de la estancia hospitalaria, ¿sí? Estos factores los hemos visto en otros estudios y son los mismos que nos han comentado las enfermeras del estudio que realicé, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Anshu Bancher, que es el director del Departamento de Salud de la OMS, ¿sí?, de la madre del recién nacido, él comentó también en el 2001 que las interrupciones de los servicios sanitarios esenciales durante la pandemia afectaron gravemente la calidad de atención. ¿Sí? Él daba un alto y llamaba la atención a que no se estandaricen esas medidas sanitarias para todas las personas que se encontraban hospitalizadas, debido a que veía que se podrían perder décadas de progresos en relación a, como habíamos dicho, al método madre canguro. Decía que mantener el contacto vital con los padres, sí, era importante para estos niños que eran tan frágiles. ¿Sí? Con lo cual, como había comentado la doctora Vivian al principio del seminario,
hay que volver a replantearnos si las cosas, lo que hemos vivido durante la pandemia, si nosotros vemos que en este caso, sobre todo en niños prematuros, en niños que se encontraban en pediatría también hospitalizados y que estaban sin sus padres, en qué efectos va a tener eso. ¿Es más importante que no se contagien de COVID o que tengan una salud o un desarrollo cognitivo mucho mejor que en comparación de cómo estos niños van a estar en un futuro? ¿Sí? Eso todavía no lo sabemos. Sí, como conclusión, es que en tiempos de pandemia los participantes señalan que se retrocedieron en los cuidados que protegen el neurodesarrollo. ¿Sí? Los neonatos estuvieron expuestos a un ambiente mucho más hostil, el ambiente que se vivía en recién nacidos prematuros que nacían hace 40 años atrás, en el cual se creía que los padres eran los que contagiaban a los niños prematuros de diferentes infecciones y no los dejaban ingresar a la NEO. Después, muchos estudios demostraron que eso era contraproducente y que en realidad era muy importante que los padres se encuentren en la NEO, pero durante la pandemia todos esos estudios no sirvieron y se estandarizaron las medidas sanitarias, ¿sí? Con lo cual, la limitación que veo en este estudio es que es un estudio descriptivo exploratorio, ¿sí? Que pudo caracterizar un estado, los cuidados que se brindaron en ese momento y cómo conllevó a que esos niños tuvieran una estancia hospitalaria más larga, que hayan tenido trastorno de succión de eglución, que hayan tenido un apego un poco más dificultoso que un niño que ha estado con sus padres desde el nacimiento, ¿sí? Pero todavía no sabemos cómo va a influir todos esos factores a largo plazo. Eso. Es más que nada un llamado de atención para que si vuelve a pasar otra pandemia, sepamos que hay medidas que obviamente tienen que estandarizarse, pero hay que tener en cuenta también el contexto en el cual vive cada uno y el contexto en el cual tenemos nuestros pacientes. Si nosotros sabemos los pros y los contras de no tener a los padres en la NEO, intentemos luchar por el pro del paciente. Eso hay. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación de este interesante trabajo y también invitamos a la audiencia presencial y a quien nos acompañe en el chat a realizar alguna pregunta, alguna inquietud para la profesora. Por ahí tenemos una pregunta, le vamos a llevar el micrófono. Hola, bueno, agradezco la presentación. Quisiera consultar qué sugerencias daría usted en este caso, para las instituciones como hospitales, a las subdirecciones de enfermería, como intervenciones para facilitar en realidad las medidas de neuroprotección, en este caso, en los recién nacidos. Hola, ahí está. Bien, como medida general, yo creo que es necesario generar diferentes protocolos, ¿sí? Protocolos de seguridad, por ejemplo, en caso de pandemia, que hay aislamientos, poder igual favorecer el ingreso de los padres y tal vez con otros tipos de medidas de seguridad. No sé, con camisolín, que igual eso ingresan los padres así muchas veces a las neonatologías, con camisolín, con gafas, con mascarillas, ¿sí? Pero intentar siempre no interrumpir esa conexión. Y otra forma de ayudar es que las personas se capaciten. Los modelos de atención de cuidado del desarrollo neonatal van evolucionando, ¿sí? La más importante fue el NIDCAP con la doctora Als, pero esa teoría ya tiene 30 años. La teoría que yo comenté acá, que es del modelo de atención integral de desarrollo neonatal de Altimer, es del 2010. ¿Sí? Es como un replanteamiento de todo lo que se ha estudiado hasta ahora. Entonces nosotros tenemos una teoría, sí, que nos dice que es necesario que los padres estén dentro de la NEO las 24 horas. Entonces, con toda esa evidencia que tenemos, debemos generar protocolos y fomentar que esto se cumpla, ¿sí? Es más, es mucho más económico que los padres estén, ¿sí? Todo el tiempo, porque sabemos que esos niños van a estar contenidos. Sí, y también debemos como enfermeros dejar de tener miedo y pensar que los padres son una visita. Sobre todo en la NEO, los padres no son una visita, ellos deben ser nuestros aliados en el cuidado. ¿Sí? Nosotros debemos mostrar las estrategias de, mire,
así es su bebé cuando está estresado. Esto puede hacer. Si usted ve que no puede contenerlo, bueno, ahí me llama y buscamos otra estrategia. Que no tengan miedo, porque muchas veces los padres tienen miedo de tocarlos porque dicen, no, son muy frágiles, le va a pasar algo. Y usted tiene que decirle, ese es su bebé, no es mío, yo solo lo estoy cuidando para usted. Entonces, ese cambio de paradigma también de parte de nosotros de decir, no, son nuestros pacientes, que muchas veces son nuestros pacientes y nadie lo va a tocar. No, en realidad no son, nosotros son nuestros pacientes, pero son hijos de ellos. Entonces, ahí poder como hacer ese cambio y decir, bueno, son sus hijos, le voy a dar las estrategias para que entre los dos saquemos adelante a su hijo. Sí, eso, pero yo creo que es necesario como la capacitación continua de la neo y no solamente del personal de enfermería, sino que el personal de enfermería, el fonoaudiólogo, el kinesiólogo, el médico neonatólogo, todos sepan lo que es un modelo de cuidado de neurodesarrollo y todos vayan para el mismo lado. Porque no me sirve nada decir, no doctor, no lo toque, que tiene protocolo de intervención mínima y es mejor tocarlo cada 4 horas, o ahora se acabó de dormir. Y el médico dice, no, lo tengo que controlar ya porque estoy de guardia. Entonces, todos tenemos que ser conscientes de que debemos actuar de la misma forma. Eso. Por acá hay una pregunta en el chat. Dice, ¿hay algún, vinculado también con lo que acaba de mencionar Andrea, ¿hay algún proceso de formación a las enfermeras en el cuidado centrado en el neurodesarrollo, en prematuros en particular? Yo he buscado, está la especialidad de neonatología que lo toma como por al lado, lo nombra, ¿sí? Yo sé que en España está el protocolo NIDCAP, que ahí hablas todo lo que es relacionado al neurodesarrollo y hay diferentes escalas y diferentes instrumentos para poder valorar, pero no hay un trabajo así desde enfermería, ¿sí? Que sea solo neurodesarrollo. He visto diplomados, pero son interdisciplinares. Sí, pero no hay muchos igual, no hay mucha oferta. Hay más como especialidad, pero no en neurodesarrollo, sino en neonatología, y ahí se ve esa parte. Como en atención temprana y ven una parte de neurodesarrollo, pero más interdisciplinar. Qué interesante temática. Consultamos si es que hay alguna otra pregunta. Por acá tenemos otra pregunta. Bueno, gracias Andreita. Aquí yo creo que a muchas también que trabajamos en la área pediátrica nos abre mucho la mirada en relación a esta temática que yo creo que no se ha tomado como debe ser dentro en la práctica de enfermería, ¿ya? Y, y tú que estuviste en algunas unidades o cómo lo están haciendo en Argentina, por ejemplo, que es tu experiencia práctica, ¿tú ves que hay este deseo, esta preocupación del equipo de enfermería por trabajar estas áreas? ¿Vislumbras un cambio o consideras que todavía estamos muy alejados de aplicar estos modelos? Bien, yo trabajé en el Hospital Italiano de Buenos Aires y ellos tienen una neo abierta. Los padres no deben pedir, no piden permiso para ingresar. Nosotros les damos una tarjeta y con esa tarjeta entran en cualquier momento. Al principio, cuando yo empecé a trabajar, no era así. Los papás ingresaban las 24 horas, pero siempre la persona de seguridad nos preguntaba, ¿está la mamá de su paciente? ¿Puede ingresar? Y ahí nosotros le decíamos sí, no. Hasta que hubo un cambio de paradigma, sí, como entre todos empezó por el equipo médico, por el equipo de enfermería, de que los papás no deben pedir permiso y que sea una neo abierta de verdad, ¿sí? Yo sé que todavía nos falta mucho nos falta, porque a pesar de que era una neo abierta, todavía la luz era muy intensa, sí, todavía faltaba como, eso es lo que yo les digo de que haya una concordancia, que todos cuidemos de la misma forma, sí, igual, por ejemplo, donde yo trabajaba, los médicos eran muy respetuosos del sueño de los niños y ahí la enfermera estaba empoderada en su paciente y ellos nos preguntaban si podían tocar al paciente o teníamos horarios establecidos en el cual podíamos controlar. Sí, no sé, controlábamos a las 9 y a las 12 en la mañana. Entonces, los médicos sabían que esa era la hora, igual que los interconsultores también. Pero si era un recién nacido prematuro extremo, que ellos tienen un protocolo de intervención mínima donde se controla cada 4 o 5 horas y no cada 3, ahí ellos nos preguntaban, bueno, ¿cuándo es el momento que usted lo va a controlar? No, recién se durmió, no lo podemos controlar y no lo controlaba. ¿Sí? Eso yo creo que está bueno
que ese equipo, que se trabaje en equipo en serio. Sí, pero que todavía nos falta. Y yo creo que una clave es la capacitación, que la capacitación no sea solo el enfermero. Por ejemplo, nosotros allá nos daban capacitaciones, no sé, capacitación en el cuidado de la luz. Hicimos un protocolo del dolor y un protocolo del baño, porque también, por ejemplo, en hospitales de acá tienen como un protocolo del baño, pero los bañan todos los días. Hay muchos estudios, dice que el baño es contraproducente, sobre todo en niños prematuros, porque uno, al estimular nuestra piel, tiene la misma base embrionaria que nuestro cerebro. Por eso tiene tantas terminaciones nerviosas. Cuando está en la etapa embrionaria de la misma célula, por así decirlo, sale el cerebro y la piel. Entonces nosotros a un niño prematuro, al bañarlo, ¿sí?, con toallitas húmedas o al sumergirlo, lo generamos un estrés. Y ese estrés ellos no lo pueden regular porque todavía su corteza prefrontal está en crecimiento, ¿sí?, y no estaba preparado para ese tipo de estímulo. Entonces se generó un protocolo de baño donde decíamos, bueno, se va a bañar 2 veces por semana. ¿En qué momento? En el momento que la temperatura sea buena, que el niño no esté estresado y que estén los padres. No podríamos bañar a un recién nacido si sus papás no estaban, porque ellos nos ayudan a contenerlo y le genera mayor estabilidad. Entonces, hay muchas cosas que todavía falta hacer, muchas, pero yo sé que estamos en buen camino. ¿Sí? Los enfermeros tienen conocimiento de neurodesarrollo, de la luz, del ruido, del tacto, pero falta todavía. Pero vamos bien. Gracias por su Andreita. respuesta. A continuación invitamos a la profesora Claudia Mosqueira a entregar un reconocimiento y una constancia de participación a la expositora. Y le damos un aplauso. Bien, ya hemos desarrollado la tanda de la jornada de mañana, viendo los trabajos y las conferencias de nuestras expositoras. Y a continuación vamos a quedar en un receso y nos vamos a volver a reunir a las 15 horas. Los invitamos a las personas que están de modo presencial, pero también virtual, a reconectarse a las 15 horas. Nos vemos y muchas gracias.